Bienvenidos a Chisme Viral, el canal donde la verdad siempre sale a la luz, y hoy tenemos una bomba que va a hacer explotar las redes. Si pensabas que ya habías escuchado todo sobre el escándalo de Kazzu, Ángela Aguilar y Cristian Nodal, prepárate, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. Atención. Si eres fan de Ángela Aguilar o Cristian Nodal, este vídeo te va a hacer ver a tus ídolos con otros ojos, porque Kazzu acaba de destapar la verdad más cruda, la verdad que nadie quería escuchar. Y no estamos hablando de rumores ni de suposiciones, Kazzu lo contó todo con detalles que nadie esperaba, y lo hizo frente a la cámara. Kazzu ha decidido finalmente romper su silencio y contar su verdad, luego de escuchar las mentiras de Ángela Aguilar en su última entrevista. En dicha conversación, Ángela negó que hubiera habido infidelidad, afirmando que su relación con Cristian Nodal había sido completamente natural. Esta versión de los hechos detonó una gran furia en Kazzu, quien, después de meses de permanecer callada, siente que ya no puede seguir soportando más mentiras. Hoy por primera vez, Kazzu revela lo que realmente sucedió entre ella, Cristian y Ángela. Y nos cuenta cómo descubrió la traición de Cristian con Ángela, una verdad que, según ella, ha sido distorsionada y manipulada por quienes tienen intereses en encubrir lo sucedido. Kazzu se encontraba visiblemente afectada y con el corazón en la garganta. Había pasado meses evitando involucrarse en escándalos, manteniendo una postura discreta. Sin embargo, llegó un momento en el que ya no podía callarse más. Las mentiras que giraban en torno a su nombre y su relación con Cristian Nodal la habían dejado sin otra opción. Esta vez sentía que era necesario hablar, no solo para aclarar su posición, sino para defender su dignidad y la integridad de su familia. Mi relación con Cristian terminó de una manera difícil y pública, algo que nunca imaginé que se convertiría en un espectáculo, comenzó con la voz entrecortada pero firme. Fue un proceso doloroso, de esos que preferirías vivir en privado, sin tener que explicar a nadie lo que sientes. Fue devastador, confesó. Aunque siempre supo que lo correcto era guardar silencio, ahora sentía que ya no podía seguir callando. Durante todo este tiempo, otros habían construido una historia que ella nunca anticipó. Pero ahora las cosas se habían desbordado. Se han dicho cosas muy graves, continuó con un tono más serio y firme. Me duele profundamente que se haya puesto en duda mi integridad, no solo como artista, sino como persona. Se ha insinuado que yo estaba al tanto de la relación entre Cristian y Ángela, que sabía y lo aceptaba, como si fuera parte de un acuerdo o plan. Eso no solo es falso, es una ofensa a mi dignidad. Kazzu estaba decidida a aclarar, de una vez por todas, que no fue cómplice de ninguna infidelidad ni de ningún acuerdo sucio. Eso es una mentira absurda. Nunca he permitido que alguien juegue conmigo de esa forma, insistió, tomando aire para calmarse un poco. Me duele tener que aclarar esto públicamente, especialmente cuando la persona que me traicionó ni siquiera ha tenido el valor de hacerlo. Las palabras de Kazzu cobraban fuerza a medida que continuaba, como si todo el dolor que había estado guardando se transformara en determinación. Para ella, esta no solo era una cuestión de defenderse a sí misma, sino también de proteger su nombre, su familia y los principios que siempre ha defendido. Lo más grave de todo esto, prosiguió con un tono lleno de decepción, es que esta historia ha sido alimentada por una de las protagonistas de la traición, Ángela Aguilar. La misma persona con quien Cristian me fue infiel. Fue ella quien tuvo el atrevimiento de sugerir que yo estaba al tanto de su relación, que de alguna forma era parte de un acuerdo. Eso no solo me destruye a mí, sino que también daña a quienes me quieren y respetan. La mirada de Kazzu se endureció al mencionar a Ángela. No era una cuestión de odio, pero sí de justicia. Lo que me duele es que Ángela, quien se presentó como víctima en todo esto, haya tenido el descaro de manipular la verdad y señalarme a mí cuando ella bien sabe lo que ocurrió y el daño que causaron sus acciones. Con voz llena de determinación, Kazzu continuó, no soy un peón en su juego de mentiras. Soy una mujer que amó sinceramente a Cristian, que fue traicionada y no pienso permitir que esta historia sea utilizada para construir una imagen de inocencia que solo encubre sus mentiras. En ese momento Kazzu hizo una pausa. En sus ojos había una mezcla de tristeza y coraje. Sabía que su verdad sería liberada, pero también sabía que esto abriría la puerta a más rumores y reacciones. No le importaba. Ya no podía seguir soportando la carga de las mentiras que otros habían creado. Para mí el silencio siempre fue una muestra de respeto hacia la relación que tuve,
aunque haya terminado de la peor manera, explicó, con las lágrimas brillando en sus ojos. Pero mi respeto y mi dignidad no son algo que alguien pueda usar para construir su propia imagen o justificar su conducta. No tengo que tolerar las mentiras de nadie para proteger sus intereses. Mirando directamente a la cámara, Kazu dejó claro que estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia que sus palabras pudieran traer. Quiero que el mundo sepa que yo no soy la persona que tolera engaños ni me presté para ningún acuerdo donde una tercera persona se beneficiara a mi costa. Me duele que hayan llegado tan lejos como para inventar algo así, y me duele aún más que la persona que fue parte de este engaño tenga el descaro de tergiversar lo que pasó. El ambiente en la habitación se sentía denso, como si las palabras de Kazu hubieran alterado el aire con su honestidad brutal. Sabía que esto generaría reacciones en muchos niveles, pero al menos había dicho lo que tenía que decir. A todas las personas que me apoyan, solo les pido que entiendan que soy humana y que he sido herida, igual que cualquier otra persona que ama y confía, dijo con la voz temblorosa. Esta no es una historia de celebridades. Es la historia de una traición real que alguien intenta distorsionar para salvar su propia imagen. Y a quienes buscan destruirme con mentiras, solo les diré que no lo lograrán. Kazu respiró profundo como si una carga se hubiera aligerado en su pecho. Aunque sabía que el dolor de lo vivido aún persistiría, al menos ahora sentía que había hecho lo correcto. Había dejado que su verdad, tan cruda y real, saliera a la luz. Sabía que esto traería repercusiones, pero estaba lista para enfrentarlas. No necesito simpatía ni escándalos, susurró casi para sí misma. Solo la verdad. Finalmente Kazu se preparó para continuar con sus pensamientos. No había sido fácil llegar a este punto, donde cada palabra que iba a pronunciar abría las heridas más frescas de su vida. La ruptura con Christian fue devastadora, pero lo que más le dolía ahora no era la infidelidad en sí, sino la mentira que estaban construyendo a costa de su silencio. Esto no es solo un tema de fama o celebridades. Es una historia de traición, y esa verdad debe ser contada, concluyó. No te vayas porque al final de este vídeo te contaremos la prueba definitiva que Kazu tiene y que destruirá por completo la imagen de Ángela y Nodal. Kazu finalmente decidió romper su silencio y contar su verdad, una verdad que había guardado durante mucho tiempo por respeto a sí misma, pero que tras escuchar las mentiras y tergiversaciones que Ángela Aguilar había dicho sobre su relación con Christian Nodal, ya no podía seguir ocultando. Su mirada estaba fija, y aunque la tristeza la embargaba, su determinación de hablar era más fuerte. Con una mezcla de dolor y coraje, comenzó a relatar su versión de los hechos. Podría aceptar que Christian haya querido estar con otra mujer, dijo con voz serena, aunque cargada de tristeza. Las personas cambian, las relaciones se desgastan y a veces el amor simplemente se va. Son cosas que pasan cuando no estás con la persona correcta. Y por doloroso que fuera, yo hubiera podido aceptar eso, hubiera podido soportar que él quisiera seguir otro camino. Hizo una pausa, luchando por no dejar que las lágrimas la vencieran. Pero lo que no puedo aceptar, continuó con una fuerza renovada, es que encima de todo eso inventen una versión de la historia donde ellos son las víctimas y yo soy la mala. No, no y no. Ahí es donde trazo la línea. No permitiré que sigan pisoteándome de esa manera. Lo que pasó fue su decisión, pero no voy a permitir que se convierta en una historia que me difame para proteger su imagen. Mientras hablaba, su rostro mostraba la tristeza transformada en un dolor palpable. Cada palabra parecía llevarla de regreso a aquellos momentos de confusión, sospechas y, sobre todo, a la dolorosa revelación de una verdad que jamás hubiera querido enfrentar. Ángela Aguilar ha dicho que yo estaba al tanto de la relación que tenían y que de alguna manera lo aceptaba, relató con voz firme. Eso es una mentira. Yo estaba bien con Christian, enamorada, intentando construir algo verdadero. Para mí él era alguien importante, alguien en quien confiaba. Y el único error que cometí fue amar ciegamente a alguien que no merecía esa confianza. A medida que Kazu revivía esos recuerdos, recordó cómo los comportamientos de Christian empezaron a cambiar. Al principio pensé que era una mala racha, que eran problemas normales en una relación, continuó, más suave. Vi que él empezaba a actuar diferente, ya no era el mismo conmigo. Aunque intenté acercarme a hacer cosas nuevas, salir, disfrutar de nuestra relación, parecía que nada funcionaba. Había una frialdad que yo no lograba entender. Pero jamás imaginé que la razón fuera una traición tan grande.
Kazu bajó la mirada, como si el peso de esos recuerdos la abrumara. Sabía que tenía que seguir, aunque cada palabra le costara. Una noche, mientras él salía a hacer recados, llegó un mensaje a mi celular, contó, tensa, el tono grave. Nunca revisé sus mensajes, jamás lo había hecho. No pensaba que tuviera motivos para desconfiar. Pero vi la notificación en la pantalla. Decía, anoche me gustó mucho, tenemos que repetirlo pronto. Era un mensaje de alguien que él no mencionó, y en ese momento sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Recordó el dolor de ese descubrimiento. Después de ese mensaje, algo en mí cambió, dijo, su voz quebrada. Fue como si algo se rompiera dentro de mí. De repente todo lo que habíamos construido, cada promesa, cada recuerdo, se desmoronaba. Ya no podía confiar en él. Y a partir de ese momento decidí que tenía que saber la verdad, aunque eso me destrozara. Su voz se llenó de amargura y dolor mientras relataba cómo fue descubriendo la presencia de otra mujer en la vida de Christian. Observé todo, cada detalle, cada mensaje, cada mirada esquiva, dijo con firmeza. Y así fue como descubrí que Ángela era la otra persona. Ella, la chica a quien ni siquiera imaginaba como alguien cercano a Christian. Saber que esa traición venía de ella, alguien de quien yo no sospechaba ni tenía motivos para desconfiar, me rompió aún más. Kazu respiró profundamente tratando de encontrar fuerzas para continuar. Lo peor de todo esto fue darme cuenta de que usaron mi casa para verse. Mi propia casa, dijo con amargura. Ellos esperaban a que yo me fuera por trabajo para encontrarse en mi casa. Un día, cuando tenía que ausentarme por unos días, se citaron allí. Sabía que algo estaba ocurriendo, así que fingí que me iba, pero en realidad regresé esa misma noche. La tensión en su voz se hacía palpable y sus palabras resonaban con la intensidad de su dolor. Cuando entré en mi habitación, los vi juntos, desnudos en nuestra cama, relató con cada palabra como un puñal. La escena fue tan cruel que aún me duele pensar en ella. Ver a la persona a quien amaba traicionándome de esa forma, en el lugar que compartíamos, fue como si algo dentro de mí muriera. Kazu relató que Christian intentó disculparse, pero que ya no había excusas posibles. Ángela, por su parte, permaneció en silencio sin siquiera mirarla. La rabia y la tristeza se mezclaban en mis ojos, dijo, mientras las lágrimas comenzaban a nublarle la vista. No podía ni mirarlos. Mi única reacción fue decirles que se fueran de mi casa. Que si seguían allí cuando regresara, iba a llamar a la policía. Me fui y salí de mi propia casa, hecha pedazos, llorando. No quería volver a verlos nunca más. El dolor de la traición era insoportable, y aún lo era más el hecho de que ahora ellos pretendían convertir esa historia en una donde Kazu era la mala. Ahora pretenden convertir esto en una historia donde yo soy la mala, la que estaba al tanto de todo, dijo con voz firme, pero dolida. Eso me resulta intolerable. No me quedaré en silencio mientras intentan pisotearme de esta manera. Kazu miró a la cámara con una expresión que reflejaba tanto determinación como sufrimiento. No soy la villana de esta historia, afirmó con firmeza. Soy una persona que amó y confió, y que fue traicionada de la peor forma posible. No permitiré que ellos se conviertan en los buenos y yo en la mala. He contado la verdad, mi verdad, y no me importa qué consecuencias tenga. Solo quiero que el mundo sepa quién soy realmente. Las últimas palabras de Kazu resonaron en el aire como una declaración de guerra contra las mentiras que se habían esparcido sobre su vida. Su mirada era profunda, su dolor innegable, pero también había una fuerza inquebrantable en ella. Había contado su verdad, y aunque el peso de la traición aún la lastimaba, al menos podía cerrar ese capítulo con la certeza de que su voz había sido escuchada. Finalmente Kazu respiró profundamente como si liberara un peso que había cargado en silencio durante demasiado tiempo. Sabía que su decisión de hablar podría tener repercusiones, pero después de escuchar las mentiras de Ángela, no podía quedarse callada. Mi verdad es la que importa, concluyó, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y valentía. Kazu, visiblemente afectada, comenzó a relatar con voz temblorosa la verdad que había guardado por tanto tiempo, una verdad que por fin, sentía la necesidad de compartir con el mundo. La versión romántica y natural que Ángela Aguilar estaba promoviendo sobre su relación con Christian Nodal le resultaba una burla, un intento descarado de ocultar la traición que ella misma había presenciado. La verdad es que no quería revivir esa noche, empezó Kazu con un nudo en la garganta.
No quería contar cómo los encontré juntos, no quería que el mundo supiera lo que sucedió, pero al escuchar a Ángela decir que todo ocurrió de manera natural, como si nuestra relación nunca hubiera existido, como si yo solo fuera una espectadora, eso fue lo que me hizo hervir la sangre. Cada palabra de Kazu era una liberación de un sufrimiento que había llevado en silencio. A medida que relataba lo sucedido, sentía que no solo estaba enfrentando a Ángela y Christian, sino a todos aquellos que alguna vez la juzgaron sin conocer su versión. Yo amé sinceramente a Christian, continuó con rabia y tristeza a la vez. Pero en lugar de recibir honestidad, me encontré siendo testigo de algo que nunca quise ver. El dolor era palpable en su voz mientras recordaba el momento exacto en que los encontró juntos. Ángela no solo no tuvo la decencia de disculparse, sino que ni siquiera levantó la mirada. Esa inocente con la que ustedes están familiarizados no se parecía en nada a la persona que vi esa noche. La audiencia en el estudio estaba en completo silencio. Cada palabra de Kazu caía con la fuerza de una bomba, revelando una verdad que había permanecido oculta durante mucho tiempo. Kazu no solo acusaba a Ángela de infidelidad, sino también de manipular la situación para salir bien parada ante el público. Estaba claro que su versión de los hechos no solo estaba destinada a defenderse a sí misma, sino a proteger su imagen a toda costa. Cuando me fui de la casa esa noche, dijo, sus ojos llenos de lágrimas, lo único que pude hacer fue llorar y preguntarme cómo alguien a quien le di todo pudo mentirme tan descaradamente. Lo acepté todo en silencio, no quise que esto se convirtiera en un escándalo, pero cuando ella empezó a inventar historias, cuando dijo que entre ellos nació algo natural y que yo lo sabía, eso fue demasiado. La transmisión en vivo de la entrevista provocó una reacción inmediata en redes sociales. Los seguidores de Ángela y Christian empezaron a cuestionar todo lo que sabían sobre ellos. En cuestión de minutos, hashtags como Ángela mentirosa, Kazu dice la verdad y Christian infiel comenzaron a dominar las plataformas. Los comentarios en Twitter e Instagram reflejaban el asombro y la indignación de los usuarios, que no podían creer lo que acababan de escuchar. Ángela no solo traicionó a Kazu, sino que tuvo el descaro de mentir sobre ello para parecer la víctima, escribieron algunos. Otros condenaron el uso de la casa de Kazu para sus encuentros secretos, que bajo han caído Christian y Ángela, usar la casa de Kazu para verse, eso no tiene nombre. A medida que Kazu compartía su dolor, también comenzó a sentir un alivio profundo al ver que finalmente su verdad era escuchada. Lo que más me duele no es solo la traición, dijo con firmeza, limpiándose una lágrima, sino la manipulación de los hechos. Ángela está tratando de hacer ver que yo era consciente de su relación, y eso es lo que más me hiere. Es una muestra de lo lejos que están dispuestos a llegar para proteger su imagen. No me quedaré callada mientras inventan historias para salir bien parados. La rabia y el dolor se mezclaban en su voz, pero también había una clara determinación, no iba a dejar que la mentira prevaleciera. El cambio en la percepción del público fue inmediato. La imagen de Ángela Aguilar, que hasta ese momento se había considerado sinónimo de inocencia y respeto, comenzó a desmoronarse. Parece que hay gente que no se da cuenta del daño que puede causar con sus mentiras, continuó Kazu, con el rostro endurecido. Porque al final, no solo fue una traición a mí, sino a todo lo que vivimos juntos. Y lo peor es que ni siquiera tuvieron el valor de enfrentarlo. Yo no me involucré en polémicas, no quise hacer un espectáculo de todo esto, pero me han obligado a hablar. Me han obligado a salir a la luz para aclarar que esta historia de amor puro que quieren contar está basada en una gran mentira. En ese momento Kazu sintió una paz interior. Aunque hablar de esa noche la lastimaba profundamente, al menos había recuperado su dignidad. Sabía que ya no cargaba con el secreto de una humillación que había tratado de mantener oculta, pero que finalmente debía ser revelada. Mientras tanto, en los foros y plataformas de entretenimiento, los comentarios aumentaban en intensidad. La audiencia se preguntaba cómo Ángela y Christian habían sido capaces de ocultar una traición de esa magnitud. Toda mi admiración para Kazu por hablar. Esto muestra la realidad de las personas que idolatramos, escribieron algunos usuarios. Ya no puedo volver a escuchar a Ángela con la misma admiración, decía otro comentario. Traicionar a alguien así es imperdonable. Kazu se sentía liberada. Aunque el dolor seguía presente, sabía que había hecho lo correcto. Al compartir su verdad, había mostrado al mundo quién era realmente, y ya no necesitaba cargar con el peso de las mentiras que habían intentado enterrarla.
Solo pido que la gente sea justa y consecuente con sus actos, murmuró finalmente con calma, dejando caer las últimas palabras. No busco venganza, no necesito que nadie elija mi lado. Pero si alguien quiere destruirme con mentiras, que al menos tengan el valor de enfrentar las consecuencias de sus acciones. La entrevista terminó y Kazu se retiró, sintiendo que finalmente había cerrado un capítulo doloroso de su vida. Aunque sabía que aún quedaba un largo proceso de sanación, al menos ahora podía respirar con tranquilidad, sabiendo que había enfrentado la verdad. Había defendido su historia, había dejado en claro quién era, y lo más importante, había puesto al descubierto una traición que nunca mereció. Recuerda que en Chisme Viral siempre traemos las últimas y más jugosas historias del mundo del espectáculo. Así que si eres de los que les gusta estar al tanto de todo lo que sucede en la vida de tus celebridades favoritas, no olvides darle clic a la campanita, suscribirte y dejar tus comentarios abajo.